¿Qué tal, hermanos? Hemos llegado al miércoles 2 de septiembre del año 2020 y seguimos grabando estudios de los miércoles. Estamos estudiando, ahora comenzamos a estudiar el libro de Deuteronomio, así es que vamos a arrancarnos. Capítulo 1, versículo del 1 al 18. Es la introducción del pacto. Acuérdense que Moisés les da un mensaje. El libro de Deuteronomio se trata de que Moisés les da un mensaje a los israelitas, a los hebreos, antes de entrar a la tierra prometida. Les recuerda las leyes, les recuerda todo lo que han pasado en el desierto y les anima a no desobedecer a Dios, a ser fieles a Dios. El título de este primer mensaje pudiera ser El líder y sus compañeros. Pues comienza hablando del líder, de Moisés, comienza hablando acerca de lo que Moisés es, cómo funcionaba él como líder. Y por eso el título para hoy es El líder y sus compañeros, porque también habla acerca de cómo se nombran los jueces. Moisés le recuerda cómo cuando necesitaba ayuda nombró jueces para que le ayudaran y le sirvieran. En grupos de 100, de 50, de 100, de 500 y así, cuando estaban en el desierto. Por eso el título para hoy es El líder y sus compañeros, de Deuteronomio 1, del 1 al 18. Si estuviera nuestro lector profesional, leería así: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que en los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, en este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, la tierra del Cananeo, y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad, poseed la tierra de que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que les daría, y a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo y la multitud. En multitud, Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os prometió. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros y vuestras tribus varones sabios y entendidos expertos para que yo lo ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestras tribus varones sabios y expertos y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10 y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuese difícil la traeráis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Moisés les recuerda, antes de entrar a la tierra prometida, comienza este discurso maravilloso en Deuteronomio, diciéndoles acerca de lo que él hizo como juez, como libertador, como guía, y que tuvo que nombrar a otras personas que le ayudaran para hacer juicio a los diferentes problemas del pueblo. El líder y sus compañeros, por eso es el título para hoy. Hoy vamos a estudiar 6 características de un líder espiritual, de un líder en la familia, de un líder en el gobierno. Un buen líder es un regalo inestimable para cualquier familia, escuela, iglesia, ciudad, país o comunidad. Tener buenos líderes es importantísimo, especialmente en la familia, en la iglesia. La historia mundial del siglo XX ha sido afectada por el sufrimiento reiterado o consecuencia de liderazgos trágicos. Desde 1917, la aplastante pobreza en Rusia, los zares rusos trajeron un liderazgo trágico. Luego el arrogante Stalin en 1913, la perfidia de Hitler en 1948, en 1940 en Alemania, de Mussolini en Italia. Y nos quedamos anonadados al pensar cómo es posible que unas personas dotadas de sentido común pudieran seguir tan ciegamente a estas personas, con una fidelidad inextinguible. El liderazgo de hombres tan claramente malévolos y destructivos, ¿cómo es posible que arrastrara a tanta gente que le siguiera? ¿Por qué le seguía a tantas personas? ¿Por qué les eran tan fieles?
Oiga, y ni hablar de los líderes políticos de nuestro país. Siempre he dicho que si sobrevivimos a Carlos Salinas y a Vicente Fox, podremos sobrevivir a cualquier cosa, pero ahora con este gobierno, la verdad es que estoy dudando mucho. Se está complicando mucho el asunto, terrible. Estamos cada vez peor. Entonces faltan líderes políticos, faltan líderes sociales, faltan líderes religiosos, morales, espirituales. Y en la época del Antiguo Testamento también pasó igual. También padecieron de falta de líderes. Periódicamente, bajo el liderazgo destructivo de hombres malignos, hombres indignos, pues el pueblo sufrió. Pero Moisés fue una excepción. Moisés fue una excepción gloriosa a la regla. La liberación de la esclavitud y el asentamiento de la nación en el nuevo país se debieron mucho a las capacidades y habilidades que tenía Moisés. Así es que Moisés es un gran ejemplo a seguir en el liderazgo. Todos los proyectos comunitarios de mayor éxito dependen en gran medida del liderazgo, de la capacidad de los líderes. Cualquier proyecto que tengamos como comunidad, como grupo, como ciudad, familia, depende mucho del líder. Si bien el Antiguo Testamento nos narra la historia de todo el pueblo de Dios, en su mayor parte de su narrativa centra su atención en los líderes que llevaron a ese pueblo. Nada más, para empezar, de Deuteronomio se nos dice que el mensaje de Moisés era para todo Israel, pero al principio el foco, en los primeros versos, los primeros capítulos se centran en Moisés, el líder de esos peregrinos en el desierto. Dios les habla por medio de palabras incitantes de un magnífico comunicador. Moisés era un magnífico comunicador. Así es que estos párrafos introductorios del libro de Deuteronomio dejan claro que los líderes de la obra de Dios deben ser fieles a su palabra, a la palabra de Dios, ser conscientes de su inadecuación, confiar en la inmutable fidelidad de Dios. Los líderes deben estar dispuestos a sacrificarse, a compartir la responsabilidad con otros. De esto vamos a hablar. 6 características. Así es que estos primeros versos de Deuteronomio nos presentan a Moisés como un ejemplo vívido de un líder humilde, realista, confiado y sacrificado, que supo compartir con los demás su carga. Entonces estudiamos. Punto número 1. Un líder de Dios, un líder en Cristo, un líder espiritual o un líder en la familia, un líder cristiano, debe ser humilde. El liderazgo es humilde. Los primeros capítulos del libro nos ofrecen algunas imágenes bien gráficas de Moisés. Se nos dice que era un juez imparcial, capítulo 1, 17. Un conquistador victorioso en 2.32. Un administrador eficaz en 3.12. Que empleaba bien las ventajas iniciales obtenidas en la victoria. Un estratega sabio en el 3.18. Que planificaba un futuro cuidadosamente. Y era un intercesor, aunque lo decepcionaban, pero él seguía intercediendo en 3.23, y que tenía que enfrentarse a una respuesta a su oración distinta a la que esperaba. Estaba desesperado y esperaba que Dios le respondiera, y Dios le respondía de una manera distinta, pero él seguía fiel. Era un compañero estimulante, 3.28, y un intercesor ferviente, 9.25. Sin embargo, en este primer párrafo se nos presenta a Moisés en su rol más significativo. Básicamente es un predicador, un transmisor fiel de la palabra de Dios, porque eso debe ser el verdadero líder. El verdadero líder debe estar totalmente sometido a la palabra revelada de Dios, y únicamente a la palabra revelada de Dios. Lamentablemente en nuestro mundo contemporáneo la predicación está contra las cuerdas. La pantalla de televisión ha sustituido al púlpito con símbolos como un símbolo de comunicación. En la sociedad moderna la mayoría de las personas presta poca atención a los predicadores y mucha atención a lo que dicen las redes sociales o lo que dice la televisión. Está claro que Dios tiene muchas maneras de transmitir su mensaje, por supuesto. A lo largo de la historia cristiana, pues la literatura cristiana, la buena literatura cristiana juega un papel importante tremendamente en la transmisión de la palabra de Dios. En nuestra época, el grupo de debate es importante para transmitir los pensamientos de Dios. Por supuesto, un grupo de debate bien moderado, que se emplee con gran eficacia, se puede usar para que se transmitan los principios de Dios. O las conversaciones personales relativas a las cuestiones eternas ahora tienen un valor incalculable en la vida de millones de personas. No obstante, nada sustituye, ni ahora, ni podrá hacerlo nunca, a la predicación, como el medio que Dios eligió para obtener una comunicación eficaz. Dios quiso que la gente se arrepienta a través de la locura de la predicación. Dios estableció ese método para que se comparta su verdad, su palabra, sus principios. El método de comunicación más eficaz entonces debería ser la predicación de la palabra de Dios. Estos versículos también describen la fuente del mensaje de Moisés. Se planta ante el pueblo en las llanuras de Moab con un mensaje que no es suyo. El mensaje viene de Dios directamente. El predicador es un comunicador, no un innovador, y no dice su mensaje, sino dice el mensaje de Dios.
No se trata de su mensaje, sino del mensaje de Dios. El predicador debe escuchar primero a Dios y luego debe transmitir exactamente lo que Dios le ha dicho. El mensaje no es nuestro y por tanto no podemos glosarlo, corregirlo, modificarlo o intentar mejorarlo. Por supuesto, el comunicador entregado hará todo lo que esté en su mano para hacer que esta verdad que Dios le da, esa verdad clave, sea muy claramente entendida para todos los oyentes. Así el pueblo entenderá su importancia, discernirá su relevancia y aplicará su enseñanza a su vida cotidiana. El comunicador efectivo se esfuerza por crear en la mente del oyente el deseo de hacer lo que Dios ha dicho. No lo que el predicador quiere que hagan, sino lo que Dios dice que hagan. Y fomenta así una respuesta animosa. Se trata entonces de estar animando al pueblo a que hagan lo que Dios dice que hagan. Este énfasis tan claro en la comprensión de Moisés del papel del predicador encuentra una rica expresión en Deuteronomio. Siempre vamos a encontrar en Deuteronomio que se exalta a Moisés como un líder humilde. El predicador, el líder, llámele líder de la familia, de la comunidad, de la sociedad, llámele líder de la iglesia, como quiera, el líder debe ser humilde y debe reconocer que el mensaje no es suyo y que se trata de que la gente voltee a ver a Dios y hacer lo que Dios dice. Así que el rasgo distintivo del pueblo de Dios es su posición y el sometimiento a su palabra, a la palabra de Dios. Número 2, así es que número 1, el liderazgo es humilde. Número 2, el liderazgo debe ser realista. Moisés también sabe que no es un simple orador, es pastor, tanto como predicador, y la perspectiva de conducir a una gran comunidad de personas intratables es ciertamente difícil, amedrantadora. Él confiesa con franqueza su profunda sensación de inadecuación. Él no es el adecuado, él se siente imposibilitado, dice, yo solo no podré llevarlos, Deuteronomio 1:9. Sobre todo lo demás, el líder espiritual eficaz es realista, convencido. O sea, no tiene motivos para alardear de sus capacidades. Si usted encuentra un líder que nomás alardea sus capacidades personales, entonces no es un líder de Dios, no es un líder realista. Porque un líder realista depende completamente de Dios, que Dios le ha llamado, entiende el mundo, sabe la realidad de la situación en que está viviendo, no confía en sí mismo, sino que confía en Dios, y entonces eso es lo que enseña. Y en eso se basa para desempeñar sus funciones. El concepto bíblico de liderazgo no empieza con la capacidad natural, con la capacidad humana, sino con la incapacidad personal de cada líder. Esto no es un concepto masoquista ni pesimista, no, es una realidad bíblica. Aunque el líder no es engreído, tampoco depende de los magros recursos de su propia capacidad, ni se revuelca en su propia debilidad. Su poderosa confianza está en Dios. Y esa confianza en Dios le afirma para dar el mensaje sin fallar a Dios jamás. Apoyado en la promesa de Dios, está capacitado para enfrentarse creativamente a cualquier dificultad que tenga que enfrentar. Por lo tanto, entonces, número 1, el líder debe ser humilde, pero número 2, el líder debe ser realista. No debe vivir en un mundo de fantasía. Número 3, el líder debe ser confiado en Dios. Moisés no pone la confianza en sí mismo, sino en el poder ilimitado de Dios, capaz de sacarle adelante. Su confianza radica en la naturaleza, el mensaje y la obra de Dios. El líder humano ciertamente no es capaz de soportar las numerosas cargas de una congregación, como dice ahí, Moisés dice, yo mismo no puedo soportarles, no puedo llevarles, no puedo soportar tanta carga. Pero si confía en Dios, entonces Dios puede hacerlo a través de él. Dios ha prometido llevarnos como un padre amoroso y llevará a su pueblo como un águila, protegiéndolo con sus alas extendidas mientras les enseña a volar. Si Dios le falla a su pueblo, esto iría en contra de su esencia, de su carácter de Dios. Dejaría de ser Dios. Entonces Dios no falla. El pueblo pone su confianza no solamente en las palabras de Dios, sino también en la obra de Dios. Él es el Dios de sus padres, es el Dios que desde la época de los patriarcas ha admitido sus debilidades, las debilidades del pueblo, y les ha perdonado sus pecados, ha escuchado sus oraciones, ha derrotado a sus enemigos y ha satisfecho sus necesidades del pueblo. Entonces Dios es un Dios total y absolutamente confiable. El Dios que les había librado en el pasado, pues no les iba a fallar ahora cuando iban a entrar a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Dios tiene miedo, debe recordar quién es Dios y qué ha prometido y qué es lo que ha hecho. Por eso el liderazgo debe ser humilde, el liderazgo debe ser realista y el liderazgo debe ser confiando en Dios. Pero también número 4, el liderazgo debe ser sacrificado. Moisés sabía que su obra era agotadora. Los hebreos no eran una comunidad unida, ni obediente, ni espiritualmente amable. No, era una comunidad rebelde. Al poco de pocos días de salir de Egipto ya estaban murmurando y quejándose
deseando haber permanecido en la esclavitud. Más adelante, su vida en el desierto no se caracterizó por una armonía fraternal, sino por constantes pleitos. El hecho de que la comunidad israelita fuera conflictiva y divisiva, pues agotaba constantemente la resistencia física y los recursos emocionales de Moisés, pues lo agotaban. Pero todos aquellos que son llamados a un liderazgo responsable deben asumir que el trabajo no es nada fácil, es muy difícil. Nos enfrentaremos a unas exigencias terribles y nadie puede esperar eludir el precio. Por eso debemos de entender, el liderazgo número 4 es sacrificado. El liderazgo es humilde, el liderazgo es realista, el liderazgo es confiado y el liderazgo es sacrificado. Ser líder no es fácil. Por eso la iglesia, por eso los hijos deben apoyar a sus padres, porque sus padres son sus líderes. Por eso los ciudadanos debemos apoyar a las autoridades, a las autoridades que Dios nos ha puesto, porque ser líder no es fácil. Por eso la iglesia debe apoyar a sus líderes, porque ser líder no es fácil. Es algo de mucho sacrificio. Estoy hablando cuando menciono a la sociedad me refiero a líderes no corruptos, por supuesto. No es posible apoyar líderes corruptos, no es válido. Número 5. El liderazgo debe ser compartido. Aquí Moisés nos habla de que cuando hubo problemas, él tuvo que hacer grupos y poner líderes o jueces por decenas, por veintenas, por 50, por 100 y por tribus. Así es que el liderazgo es compartido. El líder elegido Moisés sabía que solamente podía tener éxito si delegaba adecuadamente sus responsabilidades. Tenía que ser responsabilidad compartida para que el trabajo fuera muy eficiente. Primero Moisés identificó las cualidades necesarias de los que iban a ayudarle. Debían ser varones sabios y entendidos y expertos, así dice el pasaje. En segundo lugar, Moisés usó los diversos dones, porque Dios nos ha dado habilidades especiales distintas a cada uno de nosotros. En los tiempos de Moisés había comandantes militares capacitados, otros funcionaban como líderes de tribus y otros eran asesores legales y así. Dios usó esas habilidades. Moisés usó esos dones y habilidades que Dios les había dado. En tercer lugar, Moisés valoraba la unidad. La unidad pequeña. Sabía que para él personalmente sería imposible proporcionar a una multitud tan inmensa de 2 millones de personas el bienestar espiritual y moral que necesitaban. Si querían que se ejerciese la asistencia pastoral de forma eficaz, pues había que dividir en grupos pequeños para que el líder cuidara personalmente pastoreara a esos grupos pequeños. Eso siempre es necesario en cualquier comunidad cristiana, es importantísimo. Así es que el liderazgo, hermanos, es compartido. No se trata de decir, yo soy el mero mero, aquí nada más mi chicharrón truena, yo soy. No, hay que compartir liderazgo. Hablando de la familia, pues papá y mamá comparten liderazgo. Hablando de la iglesia, pues el pastor, los diáconos, los maestros comparten liderazgo, los que sirven. Hablando de la sociedad, pues todas las autoridades oficiales comparten liderazgo. No se trata de tener una monarquía, no es uno solo el que gobierna, no es correcto. Ni tampoco se trata de tener una anarquía, que no hay nadie que gobierne, no es correcto. Así es que el liderazgo es compartido, no hay que tener miedo de compartir liderazgo. Pero el número 6, y es tal vez la cosa más preocupante en el pasaje que acabamos de leer, es que el liderazgo es vulnerable. Moisés reconocía los peligros más grandes y menciona especialmente tres peligros: el favoritismo, el miedo y la soledad. El favoritismo, el miedo y la soledad. Eso es lo que viven muchos líderes cristianos hoy en día: favoritismo, miedo y soledad. No hay lugar para la acepción de personas, no es válido tener favoritismo. No es correcto ser mejor con unos que con otros. No hay que hacer acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí? Un líder que hace acepción de personas está mal. Dios ama a todos los hombres y mujeres, sea cual sea su clase, su color, su credo. Siempre Dios presta oído al clamor de los que son oprimidos. Entonces no está bien favoritismos. Tampoco miedo. Hay peligros al ser líderes, hay peligro al dirigir personas. Al complacer a otros se corre el riesgo de temer a otros. Se dice claramente al líder del grupo así dice claramente: no tendréis temor de ninguno, de nadie. El tercer peligro que corre el líder es el de la soledad. El liderazgo es muy solo. Entre más alto estás en la escalera, en la pirámide del liderazgo, más solo se vive. Aquellos que compartieron con Moisés la pesada responsabilidad del liderazgo sabían que si realmente podía pasar ese momento de soledad. Pero igual Moisés por eso les dice: los problemas más grandes que no pueden resolver, tráiganlos conmigo. O sea, Moisés les está ratificando: no están solos, me tienen a mí, yo les voy a respaldar en todo. Y eso es maravilloso. Todo líder debiera tener a alguien con quien poder hablar cuando los problemas
parezcan demasiado grandes como para resolverlos y cuando las presiones sean demasiado intensas como para soportarlas. Quienes llevan sin cesar las cargas de otros necesitan saber cómo y cuándo pueden compartir las suyas con otras personas. Así es que es importante que entendamos esto en el liderazgo. Hermanos, los líderes son importantes en la sociedad, en la familia, en la iglesia, y tenemos que valorar el liderazgo, y los que tenemos la oportunidad de ser líderes, de hacerlo de la mejor manera, correcta, para la gloria de Dios, y considerar estas cosas. Así es que el liderazgo es trascendental, y por eso el libro de Deuteronomio, que contiene reglas, leyes y las